Así como hasta de pie, vamos a recibir al doctor Bolaines, que viene a compartir la palabra del Señor con nosotros. Una vez más es un privilegio, una bendición tenerlo en esta tarde con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Cada vez que está libre, yo le digo, ven con nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre trae un mensaje actualizado. Siempre estamos atentos a lo que está sucediendo en las noticias. Es importante que la iglesia esté informada sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque todo nos anuncia que Jesucristo regresa pronto por nosotros. Entonces, doctor Bolaines, bienvenido una vez más esta tarde. Gracias, Pastor Obi. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes también en esta tarde. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 9, 24 al 27. Dios bendiga también a todos los que se nos están uniendo en este momento a través de las redes sociales, que están en todos los Estados Unidos, Centro, Suramérica y por supuesto en Europa, que a pesar de ser medianoche tenemos gente ahí en España, en Italia, que están conectados en estos momentos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerda Daniel 9, 24, 27, ¿verdad? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, es decir, en este caso serían exactamente las 69, porque más los 7 que estaban atrás. Dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Fue exactamente en la semana 69, exactamente cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Exactamente, esa profecía hasta Discovery, todo la tienen con exactitud cumplida, tal como la dijo el profeta, o más bien el arcángel Gabriel al profeta. Dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, es futuro. Ese personaje no ha llegado todavía, es futuro. Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, que se trata de una potencia. Ese personaje ha de venir de una potencia que esté vinculado a los principios o a la base del origen del imperio romano. Esa potencia debe de traer el símbolo de el águila romana, que es exactamente la profecía. Dice de un pueblo, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se cumplió al pie de la letra esto en el año 70 de nuestra era cristiana, cuando el emperador Tito entró y destruye la ciudad santa y destruye el templo. A partir de ese momento comenzó la devastación. Y aquí viene la parte ya que tiene que ver específicamente con lo que estamos viviendo en este momento. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Nótese, aquí está la clave, póngale atención. Esta es la clave que, con todo respeto, el 100% de los profesores de instituto bíblico que hablan de escatología nunca han puesto atención a esa palabra. Nótese que no está hablando de un pacto sino que será un pacto de proceso de muchos, para finalmente en la parte que vamos a hablar esta tarde. Y a la mitad de la semana, que es cuando se concrete ese pacto global, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ese personaje que irá con ayuda de los santos, pero cuando logre todo, sencillamente se quitará la máscara y será otra persona. Y luego dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador.
Nótese que son dos personajes. Uno, que es el que abre el camino a ese pacto, y luego lo entrega a otro, que es el que identifican finalmente como el anticristo. Que aquí es donde hemos estado siempre hablando, que el que va a hacer el pacto es el anticristo. No dice eso la Biblia. Dice que es un personaje que va a preparar eso para luego entregar. Y luego vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre él. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Pasos de conquista. Ese es el tema. Pasos de conquista, que está vinculado profundamente a la profecía de Apocalipsis 6, que en un momento vamos a ver más adelante, ese caballo blanco que salió listo para conquistar, sobre conquista en todo esto. Por 2000 años la iglesia siempre, o sea, en la teología, siempre estuvieron hablando de esa profecía del famoso pacto, conocido popularmente como el pacto de la semana 70 de Daniel. En su totalidad, pero en su totalidad, los teólogos de 2000 años, todos coincidieron que ese pacto final será ya en la parte final, lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación, y que con ese pacto dará inicio ese periodo de desolación que menciona también Daniel en esa semana. Si la calculamos, entonces serían 7 años en lo que se habla en esa profecía. Todo el tiempo lo hablaron. Sin embargo, algunos hombres, posiblemente para mí uno de los que yo siempre hablo y admiro bastante, es el escatólogo de la Edad Media de origen judío y que fue científico, el famoso Isaac Newton. Isaac Newton, que fue considerado como el escatólogo de la Edad Media, ese científico dio pormenores importantísimos acerca de esta profecía, y él mismo coincide en aquel momento que un personaje de una potencia que ha de traer los significados del imperio de Roma allanará el camino con una serie de pactos que finalmente será, una vez cumplido, será entregado ese poder a un personaje a quien los cristianos identifican como el anticristo y a quien el pueblo de Israel lo identificará como el ansiado Mesías que han estado esperando por 2000 años. No olvidemos que ellos, el pueblo de Israel en sí, en 2000 años, todavía no ha reconocido que Jesús es el Mesías. Profecía del propio Señor Jesucristo en San Juan 5, cuando Él dice en el 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese lo recibiréis. Estaba hablando del anticristo. Pablo dijo en su momento, oh cuán grande, dijo Pablo, oh cuán grande es este misterio. ¿Por qué? Porque es un misterio profundo. Las múltiples de preguntas que a veces se hace la gente es, ¿por qué Israel en 2000 años todavía no ha recibido a Jesús, no ha reconocido a Jesús? ¿Por qué? Porque es parte de la profecía. Hay misterios como lo que dice Pablo. Por ejemplo, Pablo dice que será necesario, dijo, era necesario endurecer al olivo natural, es decir, Israel, era necesario endurecer el corazón de ellos para que se fuese la salvación a los gentiles. Pero después, e inclusive Pablo hasta pega una regañada,
porque da un momento a entender que la iglesia llegará a llenarse un poco de soberbia, lo cual hablando globalmente encontramos muchos líderes cristianos, tanto sobre todo entre los anglosajones americanos, europeos, donde se sienten como superiores al pueblo de Israel, y algunos predicadores del movimiento neoliberal se sienten superiores. Y Pablo les dice: tengan mucho cuidado, dice el apóstol San Pablo, tengan mucho cuidado ustedes de no llenarse de soberbia y de sentirse como superiores al pueblo de Israel, porque si Dios no perdonó a una de las ramas del árbol natural, una de las ramas, no está diciendo que fue el árbol, o sea, el olivo, no dice que fue el pueblo, una de las ramas, eso quiere decir una generación, la que lo vio en su época y lo rechazó. A esa se refiere. Dice: si Dios no perdonó a una de las ramas del árbol natural, tampoco te perdonará a ti, que eres del árbol injertado. Se está mandando un mensaje prácticamente Pablo también a la iglesia. Luego dice que finalmente todo Israel, para cumplirse la profecía del gran profeta Zacarías, que dice que en aquel tiempo, en la parte final, algunos piensan que va a ser ya al final de la gran tribulación, en la gran batalla de Armagedón, en ese momento trascendental y crucial, en ese momento que ya lo estamos viendo en estos últimos años, con la amenaza pero latente que tiene Irán, que dicho sea de paso está en la profecía, Irán, Turquía, Siria, y que finalmente estas potencias junto con los reyes del oriente, es decir, China, van a invadir el territorio de Israel al final de la gran tribulación. Y allí, en ese instante, cuando Israel siente que sus mejores amigos, algunos piensan que el gran hermano mayor de Israel, que así se conoce en los últimos 70 años, el gran hermano mayor es Estados Unidos de América, ese amigo incondicional, pero incondicional del pueblo de Israel en los últimos 70 años, piensan que en la parte final de la gran tribulación ese amigo se le apartará y lo dejarán solo. Al quedar solo Israel y ante la peligrosidad de ser lo que se llama aniquilado, es decir, barrido, algunos dicen que el eslogan de Adolfo Hitler volverá a surgir en esa guerra de Armagedón. El eslogan de Adolfo Hitler era que hasta que no desapareciera todo el pueblo, todos los judíos, no habría paz en la tierra. Entonces la misión de la guerra de Armagedón va a ser el aniquilamiento del pueblo de Israel. En ese momento, cuando el gran hermano mayor se le ha apartado al pueblo de Israel, en ese momento, allí donde dicen que se cumplirá esa parte del profeta Isaías que dice: anda pueblo mío, enciérrate en tu cuarto, cierra así tu puerta, entre tanto pasa la indignación. En ese momento Israel caerá en pánico, en terror, en miedo, y estará viendo hoy, ahora lo entendemos, hace 25 años no lo entendíamos, ahora lo entendemos. Desde sus cuartos, tal como lo vimos en esta cuarentena, donde todos nos encerramos, pero todititos estuvimos conectados. Y desde allí, desde sus casas encerrados, ellos van a estar siguiendo minuto a minuto el desenlace en esa guerra de Armagedón. Y ahí, cuando los grandes amigos y el falso, el Mesías de Israel, los decepcionen, en ese momento, cuando Israel siente, en ese momento, dice Zacarías, mirarán una señal que viene de lo alto. Apocalipsis le llama: y entonces mirarán al que traspasaron, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y en sus músculos traerá una palabra que dice: Rey de Reyes, el Verbo, el verdadero, fiel y verdadero, diciéndolo, en otras palabras, le va a decir: yo sí soy el Mesías y yo soy fiel con ustedes. Y en ese momento dice: todo Israel será salvo. Qué lindo, ¿no? Esa parte final.
Por eso es que ahorita va a ser difícil que nosotros miremos eso. Eso no quiere decir que no hay conversiones, están habiendo, que son los 144,000 que van a trabajar y que van a desafiar a la bestia anticristo. Ahora, todos coincidieron que la señal más contundente de la llegada de esa última semana, es decir, de los últimos 7 años, o lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, todos coinciden que esa semana iniciará con el pacto final de la semana 70 de Daniel. La pregunta es, dos cosas: ¿qué papel va a jugar la iglesia antes de ese pacto? Y la otra es, ¿qué tan cerquita estamos ya en ese pacto? Sin lugar a duda, desde que Israel volvió a ser restaurada como nación en 1948, pasaron varias guerras hasta que en los últimos 50 años uno de los presidentes de los Estados Unidos de América decide entrar en la historia y decide promover un pacto de paz en el Medio Oriente. Ese pacto de paz lo va a venir, el primer paso, uno de los primeros pasos, lo va a venir a concretar Jimmy Carter. Jimmy Carter, después de fuertes negociaciones con Egipto, logra hacer un pacto entre Israel y Egipto, solo que en este caso Israel va a pagar un precio grandísimo. Pero en aquel entonces Menachem Begin, primer ministro israelí, ese famosísimo primer ministro, dijo las siguientes palabras: no importa el precio que tengamos que pagar, si con eso alcanzamos la paz. El precio fue regresar toda la península del Sinaí. La península del Sinaí es el doble del territorio de Israel. Israel regresó todo ese territorio a cambio de paz. Y como después de haber firmado aquí en la Casa Blanca, Egipto, Anwar el Sadat y Menachem Begin, decidieron los dos volar desde Washington hasta Israel y llegaron allí en Beersheba. Estuvimos el año pasado en ese lugar, en el pozo de Jacob. Allí en ese pozo que se llama el pozo de los 7 o el pacto de los 7. Allí quería Anwar el Sadat finalmente poner la última firma, recordando. Por eso este pacto que se acaba de hacer se llama los recuerdos del pacto de Abraham o acuerdos de Abraham, dando a entender a Anwar el Sadat que estaba haciendo la paz con uno de sus hermanos en la sangre. Y así, ese es el primer paso. Sin embargo, el pueblo árabe y musulmán rechazaron rotundamente ese pacto y no aceptaron ningún acercamiento con Israel. El resultado, el primer ministro o el presidente de Egipto pagó con su propia vida. Lo mataron por haber firmado ese pacto, lo que indicaba que los árabes no estaban interesados en ese pacto. El segundo paso va a suceder varias décadas después, o unas décadas después, y va a pasar con Bill Clinton. Bill Clinton se acerca con otro país árabe, en este caso Jordania, y en 1994 el rey de Jordania se arrima a Israel junto a ese primer ministro extraordinario, a Isaac Rabin. Se acerca a él y firman en 1994 un pacto de paz. Pero esta vez, igual que en Egipto, el mundo árabe en su totalidad rechazó total y absolutamente ese pacto, y como consecuencia siguió apoyando con miles de millones de dólares a los grupos terroristas para tratar de borrar a Israel del mapa. El precio que se pagó por ese pacto con Jordania fue la vida del primer ministro Isaac Rabin, porque los radicales israelíes no aceptaron ese pacto, y un joven radical, Yigal Amir, fue y terminó con la vida, como acabaron también con Anwar el Sadat. Los dos únicos países en 70 años que habían hecho un pacto con Israel, ambos países pagaron un precio carísimo.
Egipto con su presidente, Israel con su primer ministro. A partir de ese momento van a pasar varias décadas. Va a venir el presidente George W. Bush y va a hacer hasta lo imposible por convertirse él, el presidente George Bush, en el hombre que logra ese pacto global o esa profecía con muchos. ¿Por qué? Porque son 22 naciones árabes. 22 naciones árabes más las naciones islámicas. Es decir, que no es un pacto solamente con dos, es una múltiples de naciones. Tal como lo dice la profecía ahí, con muchos. El presidente George W. Bush hizo todo, hasta trajo la famosa cumbre de Anápolis. La trajo, sacrificó todo para ver si se acercaba, pero finalmente fracasó George Bush porque en su totalidad, los países árabes, porque el resto de los países islámicos van a hacer lo que hagan los países árabes. En su totalidad los países árabes rechazaron cualquier acercamiento de paz con Israel. Finalmente George W. Bush se fue con las manos vacías. No se convirtió en el presidente. Lograr ese sueño. Luego vino el presidente Barack Obama. Y Barack Obama definitivamente ni siquiera se interesó, porque había muchos prejuicios con él. En primer lugar, la misma comunidad judía no lo consideraba apto para ese tratado de paz, porque los mismos judíos lo consideraban a Obama como simpatizante de los islámicos, y entonces el mismo pueblo de Israel le tenía desconfianza. Así es que definitivamente Barack Obama ni siquiera se metió en ese problema. Pero allí estaba latente, ahí está el peligro. En cualquier momento iba a reventar algo grande. Los países más ricos del mundo, que son los países árabes, los petrodólares, el mundo necesitaba un acercamiento, un acuerdo de paz que haga sentir bien al mundo, a los judíos y a los Estados Unidos de América. Pero hay un dicho en Nicaragua que dice: eso se miraba en la cola de un venado. O sea, se miraba imposible que eso se lograra. Hasta que en el 2016, en esa campaña política dura, fuerte, la campaña más fea que haya visto antes de esta los Estados Unidos de América, en esa campaña fea, en esa campaña donde por un lado se dejó la ética y se recurrió al vocablo duro, cruel, a un vocablo que los americanos no estaban acostumbrados en la política. Pero de momento este personaje, que ni siquiera era político, de momento este personaje empieza a llamar la atención del pueblo de Israel en las votaciones. Su mensaje fue: si yo llego a ser presidente, yo haré dos cosas. Una, declararé a Jerusalén la capital del pueblo judío. Los judíos en Nueva York, que son poderosísimos, en Brooklyn, los judíos inmediatamente se levantaron, si estaban dormidos, se despertaron y escucharon eso. Y dos, dijo él, voy a ser el presidente que voy a procurar un pacto con el mundo árabe e israelí. De inmediato, en total unidad, los judíos juntamente con los evangélicos de todo Estados Unidos miraron eso como wow. Bueno, era una promesa política. Algunos dicen que los políticos en campaña prometen el cielo y la tierra, pero que cuando llegan se les olvida todo. Pero esta vez, aquel personaje llamado Donald Trump, cuyo apellido significa trompeta, y que Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 habla de esa profecía, de una trompeta, de una alerta. Su primer paso al llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América
el primer paso con el pueblo de Israel, que demuestra que no eran puras palabras, se convierte en el mismo mes de febrero del 2017, cuando de momento el primer ministro Benjamín Netanyahu es invitado a la Casa Blanca con bombos y platillos. Aquello hizo una respiración en toda la nación judía. Respiró porque por 8 años el presidente Barack Obama había prácticamente congelado las relaciones con Israel en cierta forma. Tan era así que en 8 años solo 2 veces Benjamín Netanyahu fue invitado a la Casa Blanca, y en una de ellas en una forma muy desagradable, que todo, hasta una vez yo lo prediqué aquí, bien desagradable. Imagínense que según las historias que se cuentan, cuando hay un invitado protocolario a la Casa Blanca y llega la hora del almuerzo para nosotros y lo demás del resto del mundo, solo para México es desayuno, pero para el resto es lo que conocemos el lonche. Entonces dice que llegó a la hora del almuerzo el primer ministro Benjamín Netanyahu, y por primera vez Barack Obama, porque en todas las otras ocasiones cualquier presidente que llegase a la Casa Blanca a la hora de almuerzo, después de terminar la reunión, por protocolo el presidente lo invita a almorzar al invitado a la Casa Blanca. En esa ocasión Barack Obama no invitó a Benjamín Netanyahu a almorzar con él. Benjamín Netanyahu lo vio como un desprecio, y la comunidad judía lo vio como un desprecio. Por 8 años eso estuvo congelado. De momento es recibido Benjamín Netanyahu con bombos y platillos en el 2017 en la Casa Blanca. Ese día, y su servidor estaba ahí en la casa, en la sala de mi casa, viéndolo en vivo en ese momento en que estaba siendo recibido Bibi Netanyahu, cuando de momento el presidente va a decir algo que en su totalidad los evangélicos ni siquiera se van a dar cuenta, como tampoco se están dando cuenta ahorita, porque están súper dormidos. De momento él va a decir una palabra que ningún evangélico, ni siquiera maestro ni nadie de instituto bíblico, no van a reaccionar. Y él dice: yo voy a ser el presidente, dijo, que voy a ejecutar un pacto. Y declara algo que nadie lo había dicho. Dijo: ese pacto no va a ser con los palestinos, ese pacto que yo voy a proponer va a ser con los árabes. ¡Fum! Santo Dios, cuando yo escuché dije: santo Dios, ese es el pacto de Daniel. Porque Daniel no habla que el pacto va a ser con los palestinos, el pacto va a ser con los árabes. Y de momento, por primera vez, un presidente dice: va a ser. El hombre le pega, no sé si darse cuenta o sencillamente sin darse cuenta, cumpliendo la profecía. Pero ¿por qué el presidente estaba hablando con tanta certeza? Algunos dicen su estrategia de ser un empresario, un negociador, un comerciante o lo que sea, o sencillamente es el hombre de la profecía, que la misma Biblia ni siquiera, ni los mismos evangélicos ni siquiera se dan cuenta. Y va a ser algo interesante. El 20 de mayo del 2017, en la parte de abajo, se la voy a señalar aquí, en esta parte de abajo, aquí, mire, aquí, en esta. El presidente visita al gigante que vamos a ver en la parte final de esto, al gigante del mundo árabe. Le llaman el hermano mayor de todos los árabes. Visita Arabia Saudita, y allí en Arabia Saudita se reúnen 100 monarcas islámicos, la crema innata de los islámicos, para recibir al presidente Donald Trump, y lo condecoran lo que no han hecho con ningún líder norteamericano en 70 años. Lo condecoran con la condecoración más alta que los islámicos hayan hecho, dice. Lo condecoraron con la espada de Mahoma, o popularmente, aquí está, mírenla, o popularmente conocido como la espada de la Inquisición.
extraño regalo y extraño premio. También fue extraño porque su mensaje del presidente siempre fue antimigrante y en su primer año arremetió contra los refugiados musulmanes, y uno dice: es para que todititos los musulmanes y árabes lo hubieran rechazado, y todo lo contrario. Fue condecorado como ningún otro presidente en la historia. A partir de ese momento parecía que el camino se estaba allanando como nunca antes en esos momentos. Mientras por el otro lado se convierte en el presidente donde la inmensa multitud de los líderes evangélicos de esta nación, pero en especial, en su totalidad, los líderes apóstatas o neoliberales, toditos en su totalidad, se arriman a él y se convierten en los consejeros principales del presidente. Ningún evangélico despierta, porque es parte de la profecía. Pero dice Daniel: y entonces dijo, se levantará el rey de rostro curtido o de rostro fiero, y se rodeará de los transgresores, de los santos transgresores. Esa es la palabra que utiliza. Y se rodeará de los santos, oiga bien, santos transgresores. Santo Dios. Yo compartí con ustedes algo que a mí me preocupó el año pasado, con una personalidad que me dijo: una de las cosas que me da temor de mi presidente, dijo, es que todititito los consejeros que él tiene espirituales son los más grandes apóstatas de esta nación. Y me dijo: algo no está calzando. Wow. Si hubieran oído, fue en el club aquí el club de viajeros de Houston, Texas. Y eso se me quedó profundo, santo Dios. Ahora, a partir de ese momento, comienza en el 2018 los grandes pasos hacia ese pacto. Y va a ser liderado por este muchacho que le voy a enseñar aquí. Aquí están las condecoraciones, lo que le estaba hablando. Aquí cuando fue condecorado, también la espada, la medalla, los más altos honores en todo esto. Y en esto le estoy mostrando a este joven que sin ese joven, definitivamente el presidente Donald Trump no estaría teniendo el exitazo que está teniendo hacia la profecía de ese pacto. Ese joven llamado Jared Kushner. Su nombre Jared quiere decir el que descendió, el que bajó. Este joven brillante, como dicen los expertos, tuvo el privilegiazo de haber nacido en una familia rica, una familia judía sobreviviente del holocausto nazi, cuyos descendientes llegan a Nueva Jersey. Se convierte en un bienes inmobiliarios, olvida bien usar la palabra en eso, en un multimillonario. Y su padre, el padre de este muchacho, según la historia, es traicionado por su propio hermano. Su propio hermano prácticamente lo manda a la cárcel. Va a adelantar la muerte de su padre y hacer que en plena juventud el muchacho se convierta en el heredero de esa fortuna. Pero dicen todos los expertos, en lo profundo de su corazón ese joven lleva un resentimiento de ese tío. Ese joven que en su plena juventud se convierte en multimillonario en la herencia de su padre, comienza a gestar sin darse cuenta, o solo Dios sabrá, sin jamás imaginar, o solo Dios sabrá, de que iba a llegar a ser
el segundo judío más influyente en la primera potencia del mundo. Pero en el 2008 ese joven logra un acercamiento con sus hermanos árabes en la sangre y se convierte que los Emiratos Árabes deciden financiar la torre gigantesca que él tiene en el Manhattan, que le costó $2.000 millones. Al momento de eso dicen que solo una amistad íntima con los árabes pudo lograr él con creces una financiación tan gigantesca como esa. Lo que quiere decir que este muchacho desde el 2008 ya venía cultivando una relación íntima de amistad con los países árabes. Nunca imaginó él que su suegro más tarde se convertiría en el presidente y que él sería, exactamente como lo estamos viendo aquí en las imágenes, el arquitecto de ese gran pacto que le está dando la corona al presidente Donald Trump. Aquí lo vemos, dice Kushner, ahí está, artífices del pacto árabe-israelí. Toditititito los judíos en Israel y en Estados Unidos ven a ese joven, los judíos ven a ese joven como el arquitecto, como el gestor, como el verdadero cerebro detrás de ese pacto. No es para menos que la comunidad judía está pegando a grito desde 2018 la proximidad de su Mesías. Israel no está esperando un Mesías al estilo de Jesús, un Mesías sobrenatural. Israel está esperando a un líder político que levante a Israel en la época del rey David, del rey Salomón, que vuelva a Israel en el foco de atención de todo el mundo como una nación política y poderosa. Ese es el Mesías que ha estado buscando Israel. Por eso rechazaron a Jesús, porque Jesús no vino a ofrecer un reino político, sino un reino espiritual. A partir de este joven, en el 2019 entra a la historia. Empieza a trabajar con el mundo árabe y aquí va a llegar el 28 de este año, 28 de enero de este año, cuando el presidente Donald Trump presenta en este lugar, aquí en la Casa Blanca, el famoso pacto del siglo, así fue titulado, el famoso pacto del siglo. En el pacto, en la última parte del pacto, esta extraña nota está escrita: este mapa, dice, duplicará el territorio de los palestinos con una capital en el este de Jerusalén, donde los Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada, dijo Trump. Esa parte los judíos le pusieron un asterisco. Primero, porque los palestinos en su totalidad, el 28 de enero, rechazaron toda posibilidad de ese pacto. Pero el otro lado, esa parte compromete el futuro de Israel. Porque Israel ha dicho, y lo siguen diciendo los judíos religiosos, que Jerusalén, esa parte este de Jerusalén, que es donde está el monte del templo, esa parte no es negociable. ¿Por qué? Porque si se negocia esa parte del este del templo, eso quiere decir que el sueño de los israelitas de reconstruir el tercer templo estaría finalizado. Y ellos dicen que prefieren morir antes que perder el sueño de su tercer templo. Ese tercer templo, ellos no lo van a negociar, dicen. Pero Apocalipsis 11 menciona que esa parte de Jerusalén va a ser entregada a los gentiles. Bueno, se quedó con el asterisco. A los judíos no les preocupó que se quedara eso con el asterisco allí. No les preocupó por una sencilla razón. Porque en su totalidad los palestinos rechazaron el pacto.
Pero Israel, en presencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, aceptó el 28 de enero, ese es el primer paso de éxito ya, aceptó el 28 de enero sin ninguna objeción, aceptó el pacto. Es decir, unilateralmente lo aceptó, el pacto. No hubo ni un solo representante de los países árabes, ni un solo representante. Pero pasó algo extraño. A pesar de que Israel aceptó total y absolutamente el pacto, ningún solo país árabe, ni un solo país árabe, no olvide que los palestinos no son árabes, ni un solo país árabe levantó una voz de protesta. Era la primera vez en 70 años que los árabes no se levantaron en protesta. Ninguno de ellos condenó el pacto, todos se quedaron calladitos. Y eso allanaba el camino para el presidente Donald Trump. Ahí va a comenzar todos los pasos gigantes hasta llegar a esos pasos de conquistas. El primer paso que va a lograr con creces va a ser ese país que tiene una relación de intimidad, ese joven llamado Jared Kushner. Jared Kushner, quien ya en febrero del año pasado había logrado un éxito en que todos los reyes de Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein y todos ellos, esos reyes volaron en su jet, volaron después de 70 años, volaron el territorio de Israel, acompañados por la aviación israelí, en una forma histórica. Por primera vez los reyes no pisaban, pero se paseaban por el territorio de Israel desde sus aviones. Y era el primer paso, y el mundo árabe estaba asustado viendo que los reyes árabes estaban haciendo algo que en 70 años no lo habían querido hacer, para que finalmente se produzca un doble pacto. Ya había habido un doble pacto, pero ese doble pacto había sido una diferencia de décadas, el de Egipto y el de Jordania. Ese doble pacto que se había hecho de diferencias de décadas y por diferentes presidentes había traído sangre y profunda oposición de los países árabes. Pero en esta ocasión el presidente, el martes antepasado, entró en la historia. ¿En cómo? En que logró un doble pacto el mismo día con dos países súper riquísimos de los países árabes. Las Naciones Unidas ni siquiera tuvo que poner objeción a ese pacto. ¿Por qué? Porque todas las Naciones Unidas estaban queriendo hacer una protesta de que todo pacto con Israel tiene que involucrar los territorios ocupados de Israel. Pero en este momento dijeron el experto, o Jared Kushner dijo, no procede lo que ustedes están diciendo, porque estos dos países no tienen frontera con Israel. Así que ese pacto no tiene que negociarse en territorios ocupados porque no tenemos fronteras con ellos. Naciones Unidas dijo en esta semana, es correcto lo que le está diciendo. Así es que no se tiene que poner ningún pero en ese pacto. Por eso le llaman pasos, éxito de acercamiento con Abraham. Esos son los titulares que se están utilizando. El momento que el presidente Donald Trump, en esta histórica reunión en la Casa Blanca, histórico pacto, que multitudes de evangélicos llenaron las redes sociales, sobre todo los sensacionalistas, hablando que ese es el pacto de Daniel. No, todavía no es el pacto de Daniel, pero son los pasos finales, son los pasos de conquista rumbo a ese pacto. Recuerda el pasaje que leímos, dice, y con muchos, no está diciendo que es un pacto solo con un pueblo, sino con muchos pueblos, y con muchos hará pacto. Ese mismo día que fue el martes pasado, exactamente, el martes pasado,
ese mismo día o antepasado, el presidente Donald Trump dijo: vienen 5 países más que muy pronto y posiblemente en estos días o antes de las elecciones se van a dar a conocer esos 5 países que todos están diciendo en el Medio Oriente quiénes son. 5 países más que antes de las elecciones estarán firmando ese pacto con el presidente Donald Trump. Me llama la atención esto. ¿Sabe por qué? El día de hoy, ¿cómo se llama? Un columnista israelí en Israel estaba escribiendo en una de sus columnas diciendo: debemos de aclarar que este pacto no es de Israel, por cuanto no es Israel quien lo está impulsando. Este pacto, dice, es de Donald Trump, y por lo tanto, dijo, deben de recordar los israelíes que es la profecía, que la profecía decía que no iba a ser un israelí, sino que iba a ser otro quien iba a proponer este pacto. Es correcto, el pacto no es de Israel, el pacto es de Donald Trump. Por eso es que el nombre de Donald Trump acaba de ser sugerido en este momento en los premios Nobel de la Paz de Oslo para el próximo año, porque es el pacto de él, como lo está diciendo este columnista, y ese es exactamente lo que dice Daniel. Dice que propondrá un pacto con muchos, con muchos. ¿Cuáles serán esos próximos 5 países? ¿Será el pacto final? No, todavía no, son pasos que se están dando en este momento. Pasos de conquista. Y entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y le fue dado una corona. Ya se lo menciona aquí en el caballo negro, en los 4 caballos. A ver, dígame, para los que no hayan venido, o a ver si se recuerdan, ¿cuál es el nombre de la pandemia que le está dando el total control al gobierno de orden mundial en este año? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Coronavirus. ¿Sabe qué dicen los expertos? Por 80 años, porque acaba de cumplir 80 años en estos días, las Naciones Unidas, por 80 años, dijo, el nuevo orden mundial quiso lograr lo que nunca se imaginó que iba a lograr con esta pandemia: el control total y absoluto de la humanidad. En este momento la humanidad está obedeciendo como corderitos fieles las directrices del nuevo orden mundial. ¿Por qué ustedes tienen puesta esa mascarilla? ¿Por qué tienen puesta esa mascarilla? ¿Y alguien les puso una pistola para que se la ponga a la fuerza? No. Pero por principio, usted sabe que tienen que utilizarla. ¿Y por qué? Por directrices de una pandemia, de un minúsculo virus que se llama coronavirus. Porque en este año, como toda la gente está más asustada por esta pandemia que es real, porque hablábamos con los periodistas que están aquí, están los videos sensacionalistas que dicen que no es verdad. Por favor, no seamos tan irresponsables. Y que inclusive es parte de la profecía de Dios. Todo Israel, en su totalidad, está poniendo su confianza en el futuro cercano de este pacto total. En la siguiente semana, porque ya vamos a entrar a octubre, en la siguiente semana, Israel va a celebrar con creces los 5 países más que van a ser anunciados. Pero no es todavía el pacto final.
como escatólogo estoy viendo dos, y acuérdense de su servidor, no sé si voy a estar, si el Señor me tiene todavía. Sabemos que su venida está a las puertas, el arrebatamiento está a las puertas. Pero también sabemos que lo que nos toca hablar de estos acontecimientos finales, estamos en la mira. Recuerde que todos los profetas del Antiguo, los profetas, no estos charlatanes que ha escuchado usted, sino los que hablan de los acontecimientos del fin, también fueron mártires. Así no sé si voy a tener, pero si no, acuérdense, ese pacto va a ser concretado, y así lo estoy viendo. Dos países. Cuando esos dos países que serán parte del grupo de las 22 naciones árabes, hay uno de ellos que es el hermano gigante, el mayor, el que todititito los judíos lo quieren ver, que todos los judíos en una forma privada tienen sentimientos especiales por ese país. En 70 años él ha apoyado todas las guerras, pero él no ha entrado de lleno con ellos a la guerra. En múltiples de veces en Naciones Unidas, todos los árabes y musulmanes condenan a Israel. Él siempre se ha mantenido allá, pero es el gigante. A ver, ¿quién fue el que le mencioné? A ver, el que me lo diga aquí, ¿quién cree usted que es ese país? Yo lo mencioné al comienzo. ¿Cuál es ese país? El hermano mayor de todititos estos 22 naciones, el mero mero. No fue accidental. Me dijo alguien, una persona muy especial, me dijo: tú lo que ves en las noticias de que Donald Trump mete la pata, me dijo, no te preocupes, nada está metiendo la pata. Todo está programado. Santo Dios, lo que me lo estaba diciendo él. Nada es accidental. Todo está programado, me dijo él. Dios mío, entonces todo eso que dice no te preocupes, todo es programado. Nada está pasando por accidente, me dijo él, esta personalidad. Nada es accidental. Así que entonces la visita que él hizo el 20 de mayo a este país no fue accidental. ¿Ya se acuerdan qué país mencioné? Ya les di la otra pista. ¿Cuál? Arabia Saudita. No sabemos si en estos 5 va a estar él o será la parte penúltima. Pero todos los expertos en Israel, todos los expertos en Israel, esta semana estuve hablando con amigos por teléfono allá en Israel. Todititos los expertos, todos coinciden que no importa que se esté haciendo con 5, con 6, con 7, con 8 países árabes, perfecto, pero que el sueño de los judíos es el grande. Si ese grande lo firma, se llegó el momento de la profecía. No sabemos si entre esos 5 va a estar o será la parte final él, el grande. Y a ese le está pegando el presidente Donald Trump. Arabia Saudita. Si Arabia Saudita firma el pacto, vamos en encrucijada, o como quien dice, a alta velocidad a finiquitar el pacto de la profecía. Después de Arabia Saudita solo habrá uno nada más, ese es el último, y ese último no lo va a firmar porque lo anhela, no lo va a firmar porque lo anhela, sino lo va a firmar así, va a tener que llegar así. Por favor, déjenme firmarlo. El 28 de enero, cuando termina el discurso del presidente Donald Trump,
En ese momento que termina, él abre la plataforma para las preguntas de los periodistas y un periodista le dice: presidente, el pueblo palestino, agárrelo por donde voy, dice: presidente, el pueblo palestino ha rechazado rotunda y contundentemente ese pacto y dice que no está dispuesto a firmar ese pacto y que se sienten como los más traicionados por todos sus hermanos árabes, que lo han traicionado, lo han dejado solo. ¿Qué piensa presidente Trump de esas palabras del presidente de la Autoridad Palestina? El presidente Donald Trump, en su característica forma, se voltea y dice: no me importa que los palestinos no firmen ese pacto ahora. Y mire las palabras, porque hasta las puse en mi libro que va a salir muy pronto. Las puse las palabras de él. Dijo el presidente Donald Trump: no me importa por ahora que ellos no firmen ese pacto. Dentro de 3 años, santo Dios, ¿por qué él dijo 3 años? Tiene que ver con la profecía también. Y él dijo: dentro de 3 años, los palestinos vendrán de rodillas para firmar este pacto. ¿Y por qué de rodillas? Porque al firmar toditititito los países árabes, que son los que lo financian a los palestinos, y los musulmanes, no les va a quedar más remedio a los palestinos que de rodillas venir a pedir el pacto. Pero ese pacto le daría, antes de abandonar la presidencia al presidente Donald Trump, le daría al presidente Donald Trump todititititito los premios Nobel habidos y por haber. No va a perder la oportunidad porque él anhela ese pacto, ese premio. Siempre se está quejando que se lo dieron a Barack Obama sin haber hecho nada. Ahora él lo anhela. Y como eso anhela, y cuando él se encapricha que es algo que quiere, ahí va a venir, ahí viene la profecía. Porque en ese momento en que los palestinos vendrán de rodillas a pedir el pacto, entra esa parte que les enseñé, ¿se acuerdan? La parte que les enseñé de Jerusalén. Y ahí es cuando los judíos pegarán el salto. Y ahí es cuando los judíos dirán: mejor nos retiramos del pacto. Nos retiramos del pacto. ¿Quieren leer otra vez la profecía? ¿Qué es lo que dice? Pero a la mitad de la semana. Volvamos de nuevo rápidamente, porque quiero que agarren ustedes aquí de esto rápido y después lo vuelvo aquí. Vamos a ir allá. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué dice? Y a la mitad de la semana, ¿dan a entender mucho? A la mitad de la semana quebrantará ese pacto. ¿Cómo? En mi libro Israel al filo de la profecía, capítulo 11, estoy escribiendo las palabras que recibí de uno de mis amigos de Israel, columnista. Y dice, abril 2018, si el presidente Donald Trump se reeligiera en este momento, dijo, en su totalidad él ganaría las elecciones, inclusive para el 2020, él las ganará. ¿Por qué? Dijo, porque hay un voto, dijo, que se mantiene inalterable para él. Ese voto es el que lo llevó a la presidencia y ese voto no se va a cambiar. Ese voto, dijo el columnista israelí, se llama el voto evangélico. Pero hay un voto, dijo él, así, palabra que hasta las puse en el libro. Dijo, pero hay un voto que ya no irá con él. Y es el voto de la comunidad judía de Estados Unidos. Ellos no se van a unir.
Ha quedado claro en los últimos meses y todos los judíos dijeron que no van a eso. ¿Por qué? El columnista dice, los judíos tienen miedo porque el presidente es de los que cobra los favores. Es decir, Rubén, si yo te hago un favor, tú me lo tienes que pagar. Y si no me lo pagas, yo te voy a destruir. Dice el columnista, él es de lo que cobra los favores. Y dijo, ningún presidente en la historia de los 70 años ha hecho tanto por Israel como el presidente Donald Trump. Declaró Jerusalén, mandó la embajada, está teniendo creces en los pactos, declaró las alturas del Golán como territorio de Israel. Ha hecho lo que ningún había hecho por Israel. Grandes cosas a favor de Israel. Pero ¿qué pasará si de aquí a 3 años, o dentro de 2 años, o dentro de 3 meses, se firma todo y vienen los palestinos y dicen, presidente, estamos listos a firmar, pero recuerde el texto final del tratado, que la Jerusalén este va a ser nuestra y que usted va a trasladar la embajada de Estados Unidos a esa parte? Estamos listas para firmarlo. Pero en ese momento Israel salta. No sabemos, y quiero pedirles rápidamente que se me vayan poniendo de pie, ¿sí? Pónganse de pie. No sabemos si para ese entonces el bravo primer ministro israelí Benjamín Netanyahu todavía sea primer ministro. Ese hombre de rostro duro, ese hombre que no está dispuesto por nada de nada a sacrificar Jerusalén. Pero Benjamín Netanyahu en este momento está en la cuerda floja. Van 3 meses consecutivos de gigantescas manifestaciones, incluyendo la de anoche. Gigantescas manifestaciones pidiendo su destitución. El bravo primer ministro que está en contra del aborto, del matrimonio gay en Israel. Los ultraliberales, a como da lugar, lo quieren echar del poder. No se sabe si va a aguantar. Entonces el terreno para ese pacto ya está echado. ¿Qué pasará con el pueblo de Israel si finalmente Donald Trump, si es que hipotéticamente gana las elecciones? Lo más probable es que sí. Si no ganara las elecciones, eso quiere decir que hay más tiempo para la iglesia, aunque también vendría un periodo feísimo para la iglesia, porque vendría un tiempo de endurecimiento y de blasfemia. La gente va a perder el miedo y van a blasfemar. O sea que estamos entre lo uno y lo otro. En otras palabras, estamos en el tiempo profético. Si este pacto, si el presidente es reelegido, definitivamente el pacto se va a dar. Si el pacto se da, la pregunta del $1.000.000 es: ¿en qué momento sucederá el arrebatamiento? ¿Miraremos ese pacto final nosotros? Estamos viendo los pasos, la conquista ya. Pero ¿miraremos ese pacto final? Y si lo miramos, ¿cuánto tiempito después va a ser el rapto? Solo Dios lo sabe.
Pero ineludiblemente el arrebatamiento en este momento está a las puertas. Estamos a las puertas. Hoy, solo déjeme leer esta parte. Dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Qué interesante esa profecía de Pablo, porque en este momento la iglesia está dormida. Sendos titulares en las redes sociales de algunos predicadores de aquí, Estados Unidos, hasta hispanos, prácticamente poniendo al presidente Donald Trump con estos tratados de paz como la especie de un Mesías Salvador. Mucho cuidado, porque eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros no estamos esperando otro Mesías. Nosotros ya tenemos un Mesías que murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y esperamos su venida. No esperamos a nadie más que a Jesús. Mucho cuidado, evangélico, mucho cuidado con lo que están haciendo. Pablo dice: todos están hablando en Medio Oriente de paz y seguridad. Mucho cuidado. Hoy, mientras nos preparamos a orar, hoy comenzó en Israel a las 6 de la tarde del día de hoy, ya es medianoche ya, el Yom Kippur, que es a los 10 días del Año Nuevo, el día del perdón. Es la fiesta más profundamente sentimental para el pueblo judío. Rosh Hashanah, Yom Kippur y la que viene el próximo viernes. ¿Por qué? Porque es una fiesta en medio de una pandemia. En medio de una pandemia. Hoy ustedes vieron la noticia de los judíos de Nueva York. El gobernador de Nueva York amenazó el día de hoy castigar a todos los judíos ortodoxos el día de mañana, porque a partir de mañana, hoy a las 7, a las 6 horas de Nueva York ya en este momento, pero en especial mañana en el día, los judíos van a abarrotar en su totalidad la sinagoga en su ayuno más sagrado. En Israel acaban de declarar cuarentena, pero desde ya dijeron los judíos ortodoxos: no nos importa, pero no nos vamos a encerrar otra vez como nos encerraron hace meses. No importa, dijeron, si nos tienen que echar presos, no vamos a obedecer las órdenes. Todititito los judíos ortodoxos en esta noche desafiaron ya al presidente de Israel, al primer ministro de Israel. Mañana van a abarrotar la sinagoga y no importa si llega la policía. Por supuesto que los israelíes no lo van a hacer. Aunque el gobernador de Nueva York esta noche amenazó a los judíos. Los judíos dicen: no nos vamos a volver a arrodillar ante el coronavirus. Este es nuestro ayuno. Vamos a ir delante de Yahweh. ¿Escuchará ese clamor el Señor? El próximo viernes a las 6 de la tarde, hora de Israel, comienza la otra fiesta que no podrán prohibir: la fiesta de los tabernáculos. Algunos evangélicos teólogos encontraron fecha alegando que entre hoy y a partir del viernes 2, 8 días, podría estar el arrebatamiento de la iglesia.
Por supuesto que es un poco delicado hacer eso, porque del día y de la hora nadie lo sabe. Pero de una cosa sí sabemos: estamos en el tiempo. No cabe duda que Cristo viene. Los pronósticos no son nada bonitos, son feos. Nos están diciendo que podrían haber 200,000 muertos más de aquí a enero. Y lamentablemente no es verdad que la vacuna va a estar en diciembre. Así que la vacuna no estará disponible, solo Dios sabe si marzo o abril. ¿Qué nos queda entonces? Dos cosas: caer de rodilla ante el virus y encerrarse en sus casas, cerrar todas sus iglesias, o hacer lo que están haciendo los judíos ortodoxos: no arrodillarnos ante el virus y clamar al Altísimo Dios Todopoderoso, que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, y que es nuestro sanador. No importa, es nuestro sanador. Dije en Dallas este fin de semana: si por venir a predicar a las iglesias donde voy a estar haciendo, si por venir a predicar me voy a contagiar y muero, no importa, moriré en la línea de fuego, pero moriré con las botas puestas y me voy con el Señor. Es decir, no me voy a humillar. Eso no quiere decir que no vamos a ser precavidos. Claro que sí. ¿Por qué cree que están usando cubreboca al venir a la iglesia? Precaución. ¿Por qué tenemos la separación? Precaución. La Biblia nos manda que seamos prudentes. No es verdad que en la casa usted va a alabar al Señor en los cultos virtuales. Sucedió en los primeros 40 días, sí, pero ahora ya no. No es lo mismo estar aquí. Ahora, cuando estos niños estaban alabando la primera alabanza, estaba precioso. Yo estaba viviendo, ustedes lo estaban viviendo también, y algunos hermanos se oía que estaban glorificando al Señor. ¿Usted cree que el rey David se equivocó cuando dijo: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, de estar yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová? ¿Y sabe cómo dijo él? ¿Ha leído la última parte? Bueno, no está traducida, está en hebreo, no está traducida, está en hebreo, y dice: y cuánto anhelo estar en ese lugar. ¿Sabe por qué? Era cuando él estaba exiliado, cuando su propio hijo lo había exiliado. Y ahí cuando él escribió ese salmo, y llorando con lágrimas dijo: y cuánto anhelo estar en ese lugar. Mis hermanos, ustedes en las redes sociales, anhelemos estar hasta las últimas consecuencias con el Señor en la iglesia, adorando y glorificando al Altísimo Dios Todopoderoso. Por favor, incline su rostro. Amantísimo Dios Todopoderoso, estamos ante tu presencia, mi precioso Dios, para pedirte en estos momentos en que se están dando estos pasos trascendentales, estos pasos rumbo hacia ese pacto final, que no sabemos si va a ser dentro de 3 meses, dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Solo tú lo sabes, Señor. Es más, Señor, ni siquiera sabemos si el presidente Donald Trump, que es el gestor de este pacto, va a ser reelecto. Y solo si es el reelecto, Señor, entonces nos daríamos cuenta que vamos rumbo ya hacia esa fase final. Mi precioso Dios, el tiempo está en tus manos. Es usted quien lo tiene en sus manos. Y como el tiempo está en sus manos, Señor, nosotros, la iglesia, también estamos en tus manos. Tanto la iglesia como tu pueblo de Israel están en tus manos, Señor. Y nos depositamos en tus manos. Señor, solo protege a nuestro pueblo de este virus maligno, Señor, y contagioso, de este COVID-19, Señor. Cuida
cuida a tu iglesia, cuida a tu pueblo, cuida a tus hijos, Señor. Protégenos, porque usted es nuestro sanador. Padre, solo usted sabe si nos vas a dar el privilegio de ver ya los puntos finales de ese pacto, o si nos vas a llevar antes, sea lo uno, sea lo otro, Señor. Solo te pedimos que nos des el honor y el privilegio de estar siempre firmes delante de usted hasta el último momento. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a los que están en línea como a todos los que están presentes esta tarde. Amén y amén.